Buenas tardes, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado especialista en Derecho Penal. Hoy es 8 de abril del 2014. El tema que voy a manejar en esta conferencia es el de la dicotomía de la prueba. Voy a tomar como un punto de referencia la obra del doctor Érico Lorenzo Pérez Sarmiento, que se llama Dicotomía de la prueba en el sistema penal acusatorio. Igualmente voy a referirme a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sede de casación penal, con ponencia del doctor José Leonidas Busto Martínez, la 36562 del 2012, que fue la sentencia mediante la cual dio cabida a que se interpongan los recursos de alzada contra las decisiones que en la audiencia preparatoria se toman, no solamente donde se admiten, sino las que se excluyen las pruebas. Trascendental el tema, su importancia es muy interesante dentro de lo que conocemos del sistema penal acusatorio. Para abordar el temario, voy a decir concretamente que la dicotomía de la prueba se refiere a esa fase ex ante del juicio oral, o sea, la fase preparatoria, conocida como actos de investigación o de instrucción, como se manejaba anteriormente, y la etapa del juicio oral. Por eso se dice que es dicotómica la prueba, porque está dividida en dos fases, en dos partes. Tal como se está concebido el sistema penal acusatorio con la ley 906 del 2004, a propósito del acto legislativo 03 del 2002, que reformó el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia para dar entrada a este sistema acusatorio, está regulado por unos principios rectores, como son los del principio de oralidad, el de inmediación, el de la concentración, contradicción y publicidad. El juicio oral es la etapa procesal más importante en esta ley procedimental. A diferencia de las leyes anteriores, los códigos de procedimiento penal anteriores se regían por un principio de permanencia de la prueba y el principio de investigación integral. Esos 10 principios esencialmente eran los que estaban consagrados en las codificaciones procedimentales anteriores, procesal penal, donde bajo ese principio de permanencia es el juez de instrucción y el fiscal, cuando ya entró en vigencia la Constitución Política del 91 y que entró el ente acusador como tal, pues la función primordial en una investigación de carácter penal era la de recaudar el material probatorio, y entonces el juez de instrucción o el fiscal recopilaba o recogía los elementos materiales de prueba, como se conocen hoy en día, o los medios de prueba, esencialmente cuando se recepcionaban los testimonios. Y muchas veces el funcionario encargado del recaudo del material probatorio no lo hacía directamente, sino a través del escribiente o del secretario. Y no se ejercía ningún derecho de contradicción, porque no se sometían a un contrainterrogatorio a los testigos. Sencillamente se sentaba la máquina y se recogía el elemento material de prueba, llámese un testimonio, se tomaba la indagatoria al sindicado, o se hacían también las inspecciones judiciales o las inspecciones al lugar de los hechos, a fin de encontrar evidencias y elementos de prueba que le fueran a servir para que posteriormente se lo pasaban al funcionario, al juez de conocimiento, quien iba a tomar la decisión finalmente. Es decir, el sistema procesal, el sistema probatorio
estaba regulado bajo esos dos principios, como son el de la permanencia de la prueba. Se recogía la prueba, ella hacía parte dentro del expediente, dentro del proceso, quedaba glosada allí y era una unidad de prueba para todo, porque ya bajo el principio también de una investigación integral, porque el funcionario no solamente investigaba lo favorable, sino lo desfavorable, sino también lo favorable. Ese era el principio de investigación integral, toda vez que la defensa tenía una posición de inercia frente al recaudo del material de prueba. Era el Estado, el ente acusador, era el que tenía que adelantar todos los actos de investigación. Esos medios de prueba que se recaudaban hacían parte, pues, de un proceso, se glosaban a un expediente, el cual posteriormente se llamaba a juicio, y con base en esos actos de investigación era que se iba a dictar la sentencia condenatoria o la sentencia absolutoria. Pero con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio cambió 180 grados el sistema procesal probatorio. Ya en estos momentos esos actos de investigación que se adelantan por parte de la Fiscalía están encaminados es a recaudar elementos materiales de prueba y evidencia física y los informes legalmente obtenidos, que les sirvan para después dictar o hacer el escrito de acusación, con el cual va a llevar al juicio oral para establecer con probabilidad de verdad y llevar al convencimiento del juez más allá de toda duda razonable. En principio, entonces, el fiscal que tiene a cargo la investigación recoge a través del policía judicial ese arsenal probatorio, lo incorpora en lo que se llaman actos de investigación, para después entrar al juicio con lo que se conoce como actos de prueba. Allí radica en esencia la dicotomía de la prueba, porque de lo que se recoge en estos actos de investigación es que después se convertirán en actos de prueba en el juicio, bajo el principio de inmediación. Importantísimo eso, porque resulta de que esos actos de investigación por sí solo, per se, no le ofrecen ningún medio vinculante para que el juez entre a tomar una decisión si no se da su repetición en el juicio oral bajo estos principios que hemos mencionado. Debido a que estos actos de investigación en la etapa preparatoria, antes de que se llegue al juicio oral, esos actos de investigación si sencillamente sirven para tomar decisiones ante un juez de control de garantías, llámese para formular la imputación, para imponer medidas de aseguramiento y para también tomar decisiones en relación con las medidas cautelares. Entonces, tenemos que definir que esos actos de investigación en ese estadio procesal son pruebas monofásicas, es decir, las que, a diferencia de la dicotomía de la prueba, que tienen que repetirse ya en el juicio oral bajo los principios de inmediación para que el juez pueda tomar una decisión final en sentencia condenatoria o en sentencia absolutoria. Estos actos de investigación, tal como están acá en esta fase preparatoria, o sea, en la fase ex ante al juicio oral, tienen unas características especiales, pero frente a decisiones que se pueden tomar. Por ejemplo, en relación con la preclusión. La preclusión podría dar lugar a que el fiscal solicite ante un juez de conocimiento que se dicte preclusión de la investigación, porque
encuentra de que no puede desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, esos actos de investigación, bajo esas condiciones, le van a permitir que tome una decisión un juez constitucional, un juez jurisdiccional, para precluir esa investigación en esa etapa sin que haya que ir al juicio oral. Lo particular del asunto es que esos actos de investigación que para poder llegar a una sentencia condenatoria se debe llevar al juicio oral, porque el fiscal presenta el escrito de acusación y activa el juicio para llevar al convencimiento del juez, más allá de toda duda razonable, de que la persona ha cometido el delito y es responsable del mismo. Excepcionalmente puede llegarse a dictar una sentencia condenatoria en el evento en que el acusado acepte los hechos y su responsabilidad frente a los mismos. Esos actos de investigación, entonces, allí no están cumpliendo lo de el fin del medio de prueba, o la unidad de prueba, o la necesidad de prueba, de que haya un juicio con todas las garantías procesales, constitucionales y de carácter internacional, para que lleven a establecer la responsabilidad frente a un delito y que sea la persona como encontrado autor o responsable de esos hechos. Es la excepción frente a esa prueba dicotómica, porque suele ocurrir que muchas veces en casos de flagrancia del delito, pues cuando se va a la audiencia de formulación de imputación y se le comuniquen los cargos por parte del fiscal, entonces el procesado en ese momento, el indiciado en ese momento, el imputado en ese momento, acepte los cargos tratando de obtener un beneficio de acuerdo a como establece la ley para reducción de la pena. Pero es una situación sui generis en la cual pues no se da la dicotomía de la prueba como tal, porque esos actos de investigación, que todavía no son actos de prueba porque no se han dado en desarrollo del juicio oral bajo el principio de inmediación, de oralidad y de contradicción, vendrían a constituir entonces una sentencia condenatoria ex ante de llegar pues a un juicio, porque renuncia a un juicio oral y público. Renuncia de esa manera excepcionalmente estos actos de investigación. Examinará el juez si están consagrados los elementos que le den el convencimiento de que esa persona debe salir responsable del delito que está aceptando en esa audiencia de formulación de imputación, y que después vendría entonces a dictarse la sentencia. De cómo entonces no se cumple lo de la dicotomía de la prueba, de que se lleve al juicio bajo los principios que he mencionado y se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria según el caso, tal como los consagra el artículo 29 constitucional, que toda persona tiene derecho a un juicio público con todas las garantías, y que se le encuentre, que se le halle responsable de los hechos que presuntamente se le están imputando en unos cargos. Así, de esa manera entonces vamos hilando delgado frente a que esos actos de investigación que son elementos de convicción o elementos que potencialmente van a constituir actos de prueba por aquello de que se van a llevar a un juicio bajo los principios esencialmente bajo el principio de inmediación, porque acordémonos que el artículo 16 como principio rector dice que solamente el juez estimará como pruebas las que se hayan sido vertidas en su presencia. Lo mismo dice el artículo 379 de la ley 906 del 2004 del principio de inmediación, de que solamente serán analizadas como pruebas por parte del juez las que se hayan sido debatidas y controvertidas en su presencia. Y de manera excepcional es que se admiten pruebas de referencia.
esos dos artículos de la ley 906 establecen claramente el principio de inmediación. Suele pasar entonces que de manera excepcional, toda vez que no cumplen esos actos de investigación la confrontación ni la inmediación, entonces es que excepcionalmente vengan a constituirse como prueba para que se dicte una sentencia condenatoria en caso tal de que acepte cargos antes de que en esas fases preliminares donde solamente encontramos como actos de investigación todo aquello que va encaminado a establecer, a encontrar evidencias o elementos materiales de prueba. Es algo que tiene que tenerse muy en claro. Ahora, resulta de que en este asunto de dicotomía de la prueba se habla también de qué valor como actos de prueba y si cumple con el principio de inmediación en relación con lo que se conoce como la prueba anticipada. Y otro tema es el de las estipulaciones probatorias del artículo 356 en su literal cuarto. El 284, ese artículo de la ley 906 establece que serán pruebas anticipadas y esas se harán ante un juez de control de garantía cuando el fiscal o la defensa consideren de que hay un perjuicio porque de pronto ese testigo, la persona que tiene que ir a declarar al juicio bajo el principio de inmediación y de contradicción, no lo puede hacer porque esté gravemente enfermo y se teme que va a fallecer, o que la persona también tiene que salir porque es un extranjero y tiene que irse del país, etcétera. Entonces podría como prueba anticipada recepcionarse ese testimonio, esa declaración, y dice el artículo 184 que tiene que citarse a las partes, fiscal, acusado, defensor y víctimas, para que ejerzan el derecho de contradicción, pese a que no va a ser llevado a juicio oral, sino que es ante o como prueba anticipada, y tenga ese valor de que entonces un valor que después en el juicio no tenga que repetirse, o sea, es novo, o sea, nuevamente tenga que practicarse en el juicio oral, a excepción de que se hayan ya pasado, por ejemplo, que la persona no fallece y entonces tiene que repetirse esa prueba en el juicio oral, pierde ese valor como prueba anticipada. Esa sería una prueba monofásica, la prueba anticipada. ¿Por qué? Porque no se va a llevar a juicio, no se va a estar bajo el principio de inmediación y de contradicción ante el juez de la causa, que es el que debe dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, de manera excepcional, cumple un valor como prueba monofásica porque se hace en estos actos de investigación y decimos que no cumple con el requisito de la dicotomía de la prueba, es decir, aquella que se vierte en el juicio y que debe ser bajo los principios que estoy mencionando reiteradamente. Lo mismo sucede con las estipulaciones probatorias. Esas estipulaciones probatorias, como dice el artículo 356, cuando se llega a la audiencia preparatoria, es normal que el juez le diga a las partes si han estipulado algún elemento material de prueba o evidencia física, si han estipulado hechos, y se consignan en un documento, y como tal entonces esos hechos que no requieren ser controvertidos en el juicio, se está haciendo lo de la depuración de la prueba. Entonces, aunque usualmente la oficiosidad que tiene el fiscal es la de encontrar circunstancias de tiempo, modo y lugar y demostrar hechos, el delito, la existencia del delito, la individualización del acusado y la responsabilidad del mismo. La defensa no está en obligación de presentar contraprueba. Por lo tanto, entonces, en ese evento hay que tener mucho cuidado con lo que se estipula,
con qué hechos es que se van a estipular, porque hay que tener presente que en este sistema penal acusatorio el principio de oficiosidad exige que es el fiscal que tiene la carga de la prueba y el que tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Sin embargo, si las partes están de acuerdo de que si un hecho no es necesario discutirlo en juicio, pues entonces se estipula, y como tal entonces se tiene que es monofásica la prueba como tal, porque no va a cumplir con ese requisito de llevarse al juicio oral y cumpla con lo que se indica como principios de inmediación y de contradicción. En ese evento entonces hasta allí se considera que esos actos de investigación como tal no van a llevarse al juicio como una entidad probatoria el que deba cumplirse bajo ese prurito de dicotomía de la prueba que tenga que repetirse en el juicio como tal, sino que ya se da por probado y el juez lo incorpora en su carpeta y al momento de dictar sentencia pues lo estima como probado, porque las partes no van a discutirlo en el juicio. También hay otro aspecto que es el relacionado con la prueba sobreviniente, la nueva prueba. El sistema penal acusatorio colombiano señala en el artículo 344 el tema del discovery, el cual hace en la audiencia de acusación el fiscal. El fiscal usualmente es quien tiene que hacer el discovery de los medios de prueba, los elementos materiales de prueba, la evidencia física con la cual va a llevar a sus pretensiones o su teoría del caso a tratar de demostrar, más allá de toda duda razonable, de que la persona ha cometido ese delito y que además es autor y responsable, además de la individualización o la identificación de la persona para evitar posibles errores en cuanto a la judicialización de personas. Surge entonces importante establecer que es en la audiencia de acusación que se hace ese descubrimiento por parte principalmente del fiscal, pero la norma dice en el 344 inciso final que si alguna de las partes ya en el juicio oral encuentran algún elemento material de prueba y evidencia física que tengan el deber de hacer el descubrimiento, pues es el momento para hacerlo y el juez toma la decisión si lo excluye o si lo acepta, porque puede ser de vital importancia para la exculpatoria del procesado, o también para establecer responsabilidades en cuanto a, pues, como autor o como partícipe. Lo mismo dice el artículo 357, ya referido a las solicitudes probatorias que se hacen en la audiencia preparatoria, conjuntamente con el artículo 374 de la ley 906. Cualquiera de las partes están en sus pretensiones probatorias, tienen una libertad, respetándose que no se violen derechos humanos ni el ordenamiento jurídico, y cualquier medio de prueba que está establecido en el Código de Procedimiento Penal, en la ley 906, sirve para llevar adelante en sus pretensiones demostrativas, sea la teoría del caso del fiscal o de la defensa. Y el 357 inciso final pues señala que hecha las solicitudes probatorias, excepcionalmente el Ministerio Público de encontrar un medio de prueba que no ha sido solicitado por las partes y que sea de interés para la solución correcta del caso, pues así lo pida para que se practique en el juicio. Es una manera excepcional a las solicitudes probatorias que se deben de hacer en la audiencia preparatoria por las partes, como lo dice el artículo 374, que excepcionalmente entonces el Ministerio Público puede hacerlo. Pero pueden sobrevenir elementos materiales, no solamente elementos materiales de prueba y evidencia física como tal, de acuerdo con la definición que trae el artículo
275 del Código de Procedimiento Penal, qué son elementos de prueba y qué es evidencia física. De esas que entonces en el juicio encuentren las partes y entonces estén en el deber de anunciarlas, pero aquellas que no hayan sido establecidas en los actos de investigación o en la actuación preparatoria, porque el fiscal esencialmente está en la obligación de hacer ese descubrimiento en la audiencia de acusación y quizás de pronto hasta en la audiencia preparatoria cuando lo deja enunciado en la audiencia de acusación, que esté por recaudarse y que al momento de la preparatoria entonces haga ya el descubrimiento finalmente, pero que el fiscal está en la obligación de descubrir los elementos materiales de prueba y evidencia física desde la audiencia de acusación. Ya la defensa sabemos muy bien que es en la preparatoria, pero puede suceder que también lo haga en el juicio. Aquí me refiero a las famosas también pruebas de refutación, de que solamente habla el artículo 362 de la ley 906 del 2004, y me refiero aquí ya a la sentencia 36562 que toca el tema cuando en este caso se había negado la práctica de un testimonio en la audiencia preparatoria y que tenía una especial incidencia para impugnar credibilidad, y que entonces como testigo de refutación pues se tuvo que nulitar el proceso y retrotraer hasta la audiencia preparatoria para que pudiera darle paso a ese testigo de refutación. Muchas veces pasa que en el mismo juicio hay una prueba sobreviniente, un testigo del que no se conocía hace referencia a otro importante que no estaba en los actos de investigación, entonces eso podría ser una prueba sobreviniente. O también pues elementos materiales de prueba, grabaciones, documentos, etcétera, que aparezcan en desarrollo del juicio oral y que sean de vital importancia para el descubrimiento de la verdad, porque es que son dos principios que se deben de tener en cuenta en desarrollo del debido proceso y de una investigación en procesal penal. Pues el principio que tiene el juez es el de establecer la verdad verdadera, la verdad real de las cosas, pero también está la garantía para la defensa del principio de sacralidad, de acuerdo con un principio constitucional, del bloque constitucional, porque la defensa tal vez no tiene el rigorismo como sí lo tiene del descubrimiento por parte del fiscal como ente acusador. Es decir, muchas veces para establecer una verdad en un proceso penal, ya en desarrollo del juicio oral es posible que la defensa tenga que hacer el descubrimiento de algún elemento material o evidencia física o algún medio de prueba que resulte pues en desarrollo de ese juicio oral y que sea de vital importancia para el esclarecimiento o establecer la verdad de los hechos y la exculpación de esa persona. Entonces allí entra en juego este asunto, porque si bien es cierto todavía no se ha decantado todos los días las posiciones que se tiene por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya a 10 años de estar en vigencia la ley 906 del 2004, y en muchos países donde rige el sistema penal acusatorio de tendencia adversarial bajo el principio de igualdad de armas, pues existen y salen situaciones variantes en las que tiene que el juez interceder para poder tomar una decisión respecto al caso que se está ventilando. De manera pues que ahí no podemos decir que hay una regla absoluta de que está decantada la situación, porque ya la jurisprudencia día a día va incluso mutando o si no modulando ciertas sentencias de la misma Corte Suprema de Justicia, sobre todo por ejemplo en asuntos referidos a la prueba de referencia. La prueba de referencia, de la que trata el artículo 438, la cual es una prueba que es admisible excepcionalmente y que con ella no se puede dictar una sentencia condenatoria exclusivamente en prueba de referencia, pero hemos sido
examinando de que a través del paso del tiempo la Corte Suprema de Justicia se ha referido al tópico de la prueba de referencia, y en varias jurisprudencias encontramos que el tema de la prueba de referencia ha ido cogiendo una magnitud tal vez incluso hasta acomodándose a ciertas situaciones que no cumplen con el principio de inmediación de la prueba. Cuando la norma habla de eventos similares, entre comillas, entonces la Corte ha hecho énfasis de que en esos casos los testigos entrarían como prueba de referencia porque, por ejemplo, estén amenazados, porque han salido del país, porque se ausentó, porque no lo encuentran, y entonces han dado tránsito a que entre al juicio el testigo de referencia. Pero es un asunto que quizás tengamos que analizarlo más detenidamente en otra conferencia, solamente referido al asunto de la prueba de referencia. Y más ahora con esa ley 1652 del año pasado, del 2013, que se refiere a las entrevistas psicológicas de los menores, en los que no se quiere revictimizar, y seguramente a juicio entonces van a entrar ahora son los psicólogos del CTI, los forenses, que hacen esas entrevistas psicológicas de los menores de edad, y se les va a dar un valor probatorio en conjunto con los demás elementos materiales de prueba, y entonces estamos dando tránsito a lo que se conoce como una prueba de referencia. Pero entonces volvemos al punto de lo que se conoce como dicotomía de la prueba. Está claro entonces que actos de investigación en la fase preparatoria y los actos de prueba que se cumplen en el juicio oral a través del principio de inmediación y de contradicción. En esencia, la audiencia preparatoria es la audiencia de depuración de qué es lo que se debe entrar al juicio oral, y allí se cumple entonces el tema de que esos actos de investigación que llegan a través del escrito de acusación por la parte del ente acusador, y también en la preparatoria por parte de la defensa, esos actos de investigación, porque sabemos muy bien que bajo el principio de igualdad de armas la defensa también acude al acopio del arsenal probatorio para obtener prueba de descargos. En esencia, en este sistema ya ha matizado la Corte Suprema de Justicia que la defensa no puede ser una defensa de inercia, sino una defensa proactiva, a pesar de que la ley 906 pues dice que no está en la obligación de presentar prueba de descargo o contraprueba, y hacemos énfasis de que hago énfasis de que en este sistema de tendencia adversarial, pues el defensor tiene que postularse proactivamente para que pueda refutar o tumbar los cargos que presenta el fiscal con su escrito de acusación. En esencia es eso, porque la defensa tiene que desplegar con los investigadores igual situación que hace el fiscal con sus investigadores. Allí pues entonces de una forma muy clara, muy académica, muy dinámica, muy sistemática, hacemos entonces esa división de lo que se considera como prueba dicotómica en relación con esos actos de investigación que se dan en la preparatoria con los actos de prueba que se van a llevar al juicio. De cómo entonces hemos cambiado la mentalidad que se tenía con el desarrollo desde la misma ley 906 del 2004 hasta ya en esta fecha del 2014, a 10 años, una década de estar en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. Tenemos que entrar nosotros a analizar aspectos puntuales con lo que se trata de
adelantar en lo que se conoce como esos actos de investigación, porque esos actos de investigación son los elementos de convicción que en la escena del delito el fiscal, a través de su policía judicial o policía nacional o policía de vigilancia o del CTI, tienen que acopiar para plantear entonces eso que va a plasmar en un documento, como se llama el escrito de acusación. En este sistema penal acusatorio, el fiscal es quien lleva la vanguardia para acelerar el camino hacia lo que se va a hacer el juicio y el debate oral. Cuando se entra entonces al juicio oral, pues ya depurado todo en la audiencia preparatoria, entonces hay la contienda de adversarios y allí es que se cumple entonces esa dicotomía de la prueba, porque todos esos actos de investigación que ha recaudado el fiscal, que no tiene ningún valor probatorio para dictar sentencia condenatoria o absolutoria, ya dijimos al inicio de esta charla que esos actos de investigación regulan son los actos de formulación de imputación o las audiencias de legalización de captura, de la medida de aseguramiento, de la revocatoria de la medida de aseguramiento, de las medidas cautelares, etcétera, pero que allá no se cumple con la inmediación y la contradicción, porque tenemos entendido, sabemos muy bien que, por ejemplo, pues para formular la imputación, pues el fiscal vagamente hace un descubrimiento de los elementos materiales de prueba que tiene. No se conoce, y la defensa, cuando se tiene, por ejemplo, dentro de las 36 horas que acude a la formulación de la imputación que le va y la legalización de la captura, pues prístinamente llega casi con los ojos vendados, de que no sabe ni conoce qué es lo que tiene esos elementos materiales de prueba. Quienes hemos sido defensores públicos sabemos muy bien que dentro de esas 36 horas muchas veces casi en la mitad del tiempo es que ya se lleva a audiencia de formulación de legalización de la captura y de la formulación de la imputación en medida de aseguramiento, y todavía la defensa desconoce qué es lo que tiene en su poder el fiscal. A eso nos referimos, esos son actos de conocimiento, de investigación, actos de investigación que no están sometidos a la dicotomía de la prueba, porque no cumplen con ese principio de inmediación. Por más que se quiera en esa audiencia de control de garantías y ante ese funcionario que solamente es un juez constitucional para establecer garantías y derechos fundamentales, si se han violado o no violado, allí no se va a dar el principio ni de inmediación, ni el de la oralidad, ni el de la contradicción, porque por ese escenario no van a pasar ni los testigos, muchas veces incluso ni los policías que hacen la captura son los que los que llevan a esas audiencias preliminares, sino que le dan presunción de legalidad y a esa prueba documental que entra con los conocidos informes. Entonces se dicta medida de aseguramiento, una medida preventiva con fines constitucionales, y hasta allí llegó la actuación de ese fiscal, quien tiene que pasársela a otro fiscal que va a conocer del caso, a no ser pues que sea un fiscal que ya venga conociendo, haya ordenado la captura y entonces se haga la audiencia respectiva. Pero fíjese que esos actos de investigación todavía no son actos de prueba, no los cumple como tal, tienen que después entrar al proceso de depuración en la audiencia preparatoria, y allí ya sí entonces se determinan por pertinencia y por admisibilidad, de acuerdo con el 375 y el artículo 376 de la 906, teniendo en cuenta que los medios de prueba, los elementos materiales de prueba y evidencia física que directa o indirectamente se refieran a la comisión de los hechos y a las circunstancias relativas a la comisión del delito y a la identidad de la persona, es que tienen vocación de pertinencia y de admisibilidad, aunque no todo lo pertinente resulta admisible, porque tenemos que precisar pues que solamente
aquello que ya considere el juez que es, además de pertinente, es admisible, va a ser útil al proceso en su fase final. También pasando por la depuración frente al principio de legalidad de la prueba, que se cumple esencialmente es en la audiencia preparatoria y no en las audiencias ante los jueces de garantías. Allá el juez de garantía no se pronuncia nada en relación con la legalidad o la ilicitud de una prueba. Seguramente lo que hace es improbar o no darle la aprobación a la audiencia de legalización de captura porque se violaron derechos fundamentales, etcétera. Pero en principio no se resuelve nada en relación con la prueba ilegal o la prueba ilícita. Eso se viene a cumplir es en la audiencia preparatoria, porque allí se cumple con lo que conocemos como la depuración y lo que se va a llevar al juicio, que va a tener vocación probatoria. En ese sistema de tendencia adversarial, pugnando entre el fiscal y la defensa para establecerle o llevarle el convencimiento por parte del fiscal, llevar la comprobabilidad de verdad, más allá de toda duda razonable, que la persona ha cometido el delito y además es autor o responsable. Y ya la defensa pues entonces va a ejercer el contradictorio, de manera pues que así podemos nosotros entonces establecer unas reglas de el aspecto relacionado con la dicotomía de la prueba. La dicotomía de la prueba es esencialmente entonces en contraposición con el de la permanencia de la prueba, es esencialmente, y que la dicotomía de la prueba es que esos actos de investigación como tal no sirven para establecer la responsabilidad, sino cuando ya se llevan al juicio a través del principio de inmediación y el de la confrontación o el de la contradicción ante un juez de conocimiento. Entonces queda claro ese tópico, este tema tan importantísimo sobre de la dicotomía de la prueba. Seguramente muy poco se oye hablar sobre este tema, pero es de una importancia enorme y muy bien lo trabaja en esta obra de dicotomía de la prueba del sistema penal acusatorio por parte de Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, haciendo pues alusión al sistema penal acusatorio que ya en Latinoamérica se impone o se ha impuesto. Muy interesante la posición, porque cuando analizamos este tema tenemos que referirnos a este estudio de la prueba. Toda persona estudioso del tema de la prueba tiene que abordar en esencia y partir de la base y entender muy bien que en ese sistema penal acusatorio la dicotomía de la prueba pues surge con esos actos de investigación acá en la fase preparatoria, pero que cuando se dan en desarrollo del juicio oral, donde es novo o nuevamente quien ha participado en estos actos de investigación, es que entonces se somete a esa dicotomía de la prueba, porque es allí que cobra esencia principal para valoración de la prueba ya en el juicio, con las excepciones que he mencionado anteriormente. Dejamos entonces este tema aquí. Seguramente tengo que abordar nuevamente el aspecto referido para cuando me haga alusión a la conocida o llamada prueba de referencia. Muchas gracias.